Viuda de profesor asesinado culpó a expareja del crimen de Nivaldo Villegas. Hizo un crudo relato de la jornada del crimen durante el juicio oral. Un conejo y un niño descubrieron en el patio de una casa en Las Condes un proyectil de guerra que estaba enterrado. Investigan origen del material de guerra. Reforma integral al sistema de salud que presentó el gobierno propone el fin a las preexistencias, la igualdad de precios en planes para hombres y mujeres y el fortalecimiento de FONASA. Un gusto como siempre, bienvenidos a medianoche. Comenzó el juicio oral por el caso del profesor asesinado en Villa Alemana. En la primera jornada, su expareja, quien está acusada de participar en el crimen, contó detalles inéditos de este homicidio. Camilo Zavala tiene más antecedentes. Felipe, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Joan Hernández partió pidiendo perdón a la familia del profesor Nivaldo Villegas. Recordemos un poco, todo esto ocurre el pasado 10 de agosto del año pasado, cuando ella con Francisco Silva protagonizaron este crimen ahí en la comuna de Villa Alemana en contra de este docente. Ya lo vemos en imágenes porque durante esta jornada comenzó el juicio oral y se vivió algo muy importante porque sí, tú lo decías claramente, esta mujer, Joana Hernández, viuda del profesor Nivaldo Villegas, cuesta decirlo de esa manera porque ella está involucrada en este crimen, entregó detalles inéditos de cómo fue ese día cuando ella participó junto a su pareja de ese entonces, Francisco Silva, en realizar este crimen. Ella dijo, y más que nada endosó toda la responsabilidad a Silva, y ella dijo que actuó manipulada en todo minuto y que incluso ella no participó directamente en este crimen y que simplemente ella le dio clonazepam al profesor Nivaldo Villegas para que luego llegara hasta esta casa Francisco Silva y él le realizara todos estos cortes con un elemento cortopunzante. Bien sabemos lo que ocurrió después. Ellos se acercaron hasta el sector de Las Docas, ahí en Valparaíso, y luego quemaron los restos y lo lanzaron al mar. Algo realmente espeluznante, y con los días después ambos fueron detenidos. Se espera que este juicio dure aproximadamente unos 17 días y se espera que durante este martes Francisco Silva entregue su versión de los hechos ahí frente al estrado del juez. Pasemos a revisar, ¿les parece ese ambiente donde esta mujer, Joana Hernández, entrega su versión de los hechos? Y después de eso habla Edson Villegas, quien es el hermano del profesor Nivaldo, quien estaba totalmente indignado por lo que pasó durante esta jornada, por todo lo que dijo esta mujer. Miren, veamos. Se quedó dormido, casi cayéndose de la cama. Le saqué la primera foto, que fue la que le envié a Francisco. Llegó con una mochila. Me pasó unos guantes de procedimiento y me dijo: ahora ponte a limpiar todo lo que tocaste. Y saca uno de los cuchillos cocineros que teníamos en el lavaplatos. Se escucharon golpes en las paredes, en el suelo. Y escuché cuando Nivaldo dijo: ¿qué así, weón enfermo? Después de eso bajó Francisco todo ensangrentado. Llegó al lado mío, tenía en una mano tenía el cuchillo, estaba todo lleno de sangre. Y le digo: ¿qué hiciste, huevón? Me dice: este conche su madre despertó, así que le corté el cogote. Ellos son mentirosos, manipuladores, y ahora se están echando la culpa uno al otro. Ahora es una batalla entre ellos mismos. ¿Dónde está el amor que se tenían? ¿Ah? El llegar de asesinar a mi hermano de la forma que lo hicieron es solamente maldad. Bien, lo escuchaban ahí, llama poderosamente la atención en las palabras de esta mujer, Joana Hernández, quien le entrega toda la responsabilidad a Francisco Silva en este crimen realmente espeluznante, ¿no? Ustedes saben todo lo que ocurrió y después el cuerpo, parte del cuerpo de Nivaldo Villegas apareció flotando ahí en la bahía del Muelle Prat. Pero bueno, toda esta versión que ella entrega se contrapone totalmente a lo que hacía días después
después, cuando el profesor Nivaldo Villegas se encontraba desaparecido, recordemos, ella incluso dio algunas entrevistas diciendo y pidiendo por favor para que alguien diera un dato y encontraran al profesor Nivaldo Villegas, y ella le mentía a la familia de Villegas diciendo que no sabía absolutamente nada de él, pese a que había participado directamente en este crimen junto a ese sujeto, a Francisco Silva. Mucha expectación se vive en el tribunal oral, en lo penal de Viña del Mar, para lo que va a ocurrir durante este martes, cuando Francisco Silva se pare ahí donde mismo estuvo durante este lunes Joana Hernández, y ahora será la oportunidad de Silva para hablar y entregar su versión de qué fue lo que ocurrió ese 10 de agosto cuando realizaron entonces este crimen. Todo sería, bueno, un tema por celos, según está entregando los detalles en la carpeta investigativa el Ministerio Público, porque bien sabemos, este sujeto, si de cierta forma también él actuaba de una manera intentando en todo minuto dar la responsabilidad también a esta mujer. Recordemos que ambos participaron directamente en este crimen. ¿A qué voy? Que durante los próximos días se van a saber muchos más detalles y antecedentes claves en lo que ha sido la investigación de este caso que conmocionó y marcó, por supuesto, la historia policial de nuestro país, porque hace muchísimo tiempo que no se vivía algo de estas características, ¿no? Que hayan actuado de esta manera, primero que lo hayan drogado con clonazepam, porque esa era una idea que ambos tenían en un comienzo, drogar al profesor Nivaldo Villegas, y luego, según los detalles entregados por la misma Fiscalía, hacer una suerte de, o inventar algo más bien, para inventar que él mismo se había suicidado, y ellos escapar de ese lugar. Pero todo, al parecer, se le escapó de las manos a Francisco Silva, sobre todo, y también a esta mujer, ¿por qué no? Y luego cometieron este crimen. Todo el 10 de agosto, en la noche, cuando habían en esa oportunidad, en ese día, el 10 de agosto, esta mujer había concretado una cita íntima con el profesor Nivaldo Villegas. Vamos a seguir muy pendientes para ver qué ocurre entonces con este caso. Pasamos a revisar entonces otras informaciones ocurridas, pero en la comuna de Las Condes. Cambiamos drásticamente de tema por algo muy curioso. Ese conejo que ustedes veían ahí en imágenes comenzó a escarbar en un patio de una casa ahí en esta comuna de Las Condes, y un niño de 8 años se acercó a este patio y encontraron esa munición de guerra que está ahí, precisamente estaba en ese patio. ¿Qué es lo que hace el dueño de casa? Llama de inmediato a Carabineros. Ahí se arma un amplio operativo policial donde llegó el GOPE hasta ese lugar para sacar esta arma de ese lugar, porque decían que incluso podía explotar, pese a que tiene muchísimos años. No se sabe absolutamente nada de su procedencia. Lo único que se sabe hasta el minuto es que lo encontraron ahí cuando este conejo comenzó a escarbar, y un niño de tan solo 8 años encontró esta arma ahí en ese lugar, este armamento, les quiero decir, y luego, bueno, el GOPE lo retiró de ese sector. Tenemos declaraciones con respecto a este tema, bien curioso, ¿no? Pasemos a escuchar de inmediato esas declaraciones. ¿Cuál fue su impresión al encontrarse con esta munición? Asustado, porque al fin y al cabo no sabía de qué se trataba, si podía ser un U, podía ser alguna otra bala que se pudiera explosionar rápidamente, así que decidí, como te digo, sacar a los niños para afuera y aislar la zona para que nadie tuviera contacto con ellos ahí. Claro, Pablito, que tiene 8 años, cuando vio que el conejo empezó a desenterrar algo, él llegó y él mismo sacó esta bala o cañón, o como quiera llamarla, que tiene 60 centímetros, que es grande, y que además después hemos sabido que estaba percutada y no alcanzó a explotar, y por lo tanto es inestable y tiene que llevárselo el GOPE. Esto es una munición de artillería que está percutada, por lo cual hay un mayor riesgo, por el cual el GOPE ha determinado llevárselo de forma inmediata. Había un peligro, como lo decía tal cual ahí el coronel de la policía uniformada, que es lo que pasa ahora, ya lo retiró el GOPE, y entonces van a realizar todos los peritajes correspondientes para ver la procedencia entonces de esta munición de guerra.
Bien, Camilo Zavala, muchas gracias. Una joven embarazada perdió la vida en un choque cuando iba junto a su esposo en pleno trabajo de parto. Esto en camino hacia el hospital Barros Luco. No habrían respetado la luz roja de un semáforo. Madrugada de día lunes en la intersección de Departamental con José Joaquín Prieto en San Miguel, y este auto daba cuenta por sí solo de un hecho más que grave. El vehículo Hyundai Accent color azul acababa de ser impactado de lleno por un todoterreno marca Jeep. Su costado derecho, sobre todo la parte trasera, estaba casi desintegrada. Urgía la ayuda, el rescate. Había una niña embarazada adentro y fue súper angustiante porque estuvieron más de una hora tratando de sacarlos de adentro. Exactamente, una joven de 24 años y embarazada se convertía en prioridad cuando conductor y copiloto ya habían podido salir. En la mujer se concentraban todos los esfuerzos, pero serían infructuosos. Venía con síntomas de parto, con trabajo de parto, y la cual fue asistida en el lugar por personal de Carabineros, además del SAPU, siendo trasladada en el lugar y falleciendo ella y su bebé aquí en el hospital. Yasmín Espinosa Vega no aguantó. El impacto fue de tal poder que le quitó la vida de manera casi instantánea también a su hija, que estaba por nacer. Con 37 semanas de gestación, Yasmín comenzó de madrugada con el trabajo de parto. Llamaron un auto mediante aplicación y partieron al hospital Barros Luco. Mi señora iba muy mal con el trabajo de parto y, como lo hubiera hecho toda persona, quiere llegar luego a un lugar asistencial. Por eso apuraron al conductor. La situación apremiaba. Así llegaron a Departamental con la autopista. Recuerdo que pasamos un semáforo en rojo y tocaba la bocina el conductor, pero de ahí no me recuerdo más. Es el instante de esta imagen. El auto acababa de protagonizar un choque de alta energía contra otro vehículo. El resto es historia. Y ella adoptó una posición mala atrás en el vehículo. En vez de sentarse como pasajero, se acostó, a lo cual en la cabeza iba justo para el lado del copiloto, donde recibió el mayor impacto. Es lo que prácticamente no le dejó alternativa. Sin embargo, la pregunta es inevitable. El conductor de la aplicación ¿hizo lo correcto? No le reprocho al conductor, porque él lo hizo de manera muy voluntariosa, porque hay conductores que no llevan, en ese caso, situaciones así. Finalmente, segundo Namok, de 21 años, quedó en libertad. Juan lo exculpa de todo. Sabe que hoy Yasmín no está, su hija tampoco, que se queda solo con el hijo de ambos de 1 año y medio, pero su opinión de él es una. Él lo hizo como toda persona lo hubiera hecho. Un helicóptero de Carabineros se perdió una de sus puertas en vuelo cuando trasladaba a 2 personas rescatadas en la precordillera. En el vuelo de la policía uniformada iban los excursionistas rescatados desde el Cerro Minillas. Cuando estaban a punto de aterrizar en el helipuerto de la ex posta central, una puerta cedió y cayó en medio de la sorpresa y risa también de testigos. Aunque no hubo personas lesionadas, desde la institución informaron que la aeronave pasará por un proceso de revisión. La puerta fue mal cerrada cuando despegaron, luego de eso se trabó y terminó desprendiéndose cuando llegaban ya a su destino. La puerta cae porque se sale de su riel en esta nueva maniobra en zona segura, porque cuando ellos salen de la condición crítica en el Cerro Minillas, al cerrarla demasiado rápido, la puerta no se traba en toda su extensión, sino que queda una parte de ellas abierta. Y es ahí, como le vuelvo a repetir, que el piloto les manifiesta que no hagan ninguna otra maniobra, que no muevan la puerta, que la firmen y lleguen al nuevo punto seguro, que es el helipuerto del SAMU. Algunos aprovecharon el fin de semana largo para descansar y otros para instalar un clonador de tarjetas en una estación de servicio de Viña del Mar. Fue un cliente que se dio cuenta. En la bencinera Copec, que se encuentra acá, acabamos de detectar un lector de tarjeta, clonador de tarjeta, que está asado a la máquina. Un cliente se percató de su presencia, un skimmer o clonador de tarjetas instalado en un dispensador de benzina autoservicio en Viña del Mar. Generalmente instalados en cajeros automáticos, se trata del primero, ubicado en un servicentro en la región de Valparaíso. Estamos esperando que llegue Carabineros y vamos a ver vamos a hacer la denuncia. Terrible, porque de verdad siempre pasa acá. Fome, porque uno viene confiado de que viene a cargar petróleo o benzina y te están engañando. Uno cree que en estas cosas por lo menos uno le da confianza y al parecer con lo que me está diciendo no. En general no me fijo mucho. Sí trato de bajarme para revisar y yo pasar la tarjeta. Inmediatamente
inmediatamente dieron aviso a Carabineros. Fin de semana largo que delincuentes aprovecharon para robar. 2 personas en vehículo que simularon cargar benzina e instalaron los dispositivos que estuvieron por cerca de 2 horas. Se hicieron 6 transacciones cuyos datos afortunadamente no llegaron a manos de los antisociales. Estaba sobresalido en un lugar de su estructura y eso también motivó de que la persona lo pasara a llevar y se soltó el Skinner. Y por eso en cierta manera se desalojó de su fijación y eso motivó que ella lo retirara del lugar y lo entregara posteriormente a las personas encargadas del Servicentro. ¿Cómo lo podemos detectar de repente? Pasan la máquina y dicen, ¡ay, no funciona! Y como que pasa de nuevo la tarjeta y la está pasando en nuestro skimmer. Entonces, cuidado con toda la forma como nuestra tarjeta se está moviendo. Nunca la perdamos de vista. A través de un comunicado, la empresa Copec hizo presente que iniciará acciones legales contra los responsables de este delito y que el mismo día se instruyó una revisión en todos los servicentros de la zona, descartando que se pudiese tratar de un fraude masivo. Por ahora, Carabineros está tras los pasos de estos delincuentes que quisieron pasarse de listos en medio de un fin de semana de descanso para muchos y que de seguro, en cosa de tiempo, serán atrapados por la policía. Esta semana los pastores de la Iglesia Metodista Pentecostal definirán el futuro del obispo Eduardo Durán. Sus opositores lo acusan de faltas graves a los estatutos de la Iglesia. Puertas cerradas, acceso restringido. Durante 2 días ha permanecido así la Catedral Evangélica de Santiago. Queríamos saber por qué estaba cerrada la iglesia. Queríamos saber solamente eso. ¿Se va a abrir? Silencio que refleja lo que sucede en su interior. El obispo Eduardo Durán pasa por su momento más crítico liderando la primera iglesia metodista pentecostal. Muchos son los cuestionamientos en su contra por su situación judicial, por sus relaciones amorosas, por todo lo que lo rodea. Algo que ya había sucedido en otra iglesia pentecostal en la que participó Durán. Nosotros hace 7 años que los expulsamos de nuestra entidad, porque venían algunas irregularidades. ¿Ofreció dinero por conductas que no estaban de acuerdo con ustedes? No me consta, pero a la luz de algunos comentarios fue así. Hubieron pastores que él le compró terreno o ayudó de otra forma. El obispo además señaló que los templos utilizados por Durán pertenecen a su iglesia y por lo tanto decidieron regularizar su uso. La tradicional catedral es una de ellas y asegurar su correcto funcionamiento ahora es prioridad. Ese no es el único problema del obispo Durán. A la investigación del Ministerio Público por eventual enriquecimiento ilícito y lavado de activos se suma la división al interior de su comunidad. Nosotros diezmamos el 10% de nuestro sueldo por años, entonces él se ha enriquecido en la vida de eso mismo. Sí, se la entregamos a él y él es dueño de administrarla. Además, mi obispo ayuda a mucha gente. Disputa por el diezmo que recibe el obispo Durán, millones y millones de pesos mensuales y un saldo en su cuenta que según su declaración bordearía los 130 millones de pesos, cifras que aumentaron la indignación. ¡Que renuncie! Esto es lo que queríamos nosotros. Justamente la renuncia de Durán era lo que pedían muchos, alternativa que se esfumó rápidamente. Yo no renuncio al cargo de pastor gobernante. Quien me nombró acá como obispo a cargo de la congregación no fueron los hombres, sino que fue Dios Todopoderoso. Y ante la negativa de renunciar se tomarán otras medidas. Este miércoles, con carácter de urgente, se reunirá el directorio de la primera iglesia metodista pentecostal para decidir el día y hora de la cita que definirá el futuro de Durán. 150 pastores que votarán su eventual destitución como líder evangélico. Terminar con las preexistencias y con la diferencia en el precio de los planes entre hombres y mujeres son algunos de los ejes del proyecto de reforma a las ISAPRES anunciado por el gobierno, un cambio integral al sistema de salud que también incluye transformaciones en FONASA. 1, 2, 3 firmas y otra vez. 2 proyectos de ley enviados al Congreso. La llamada reforma integral al sistema de salud es una realidad. Se vienen cambios en las ISAPRES y FONASA. Para la salud privada se busca implementar un plan universal, único para todas las ISAPRES y con copago del 20%. También se eliminan las preexistencias y se establecerán las mismas condiciones y precios para hombres y mujeres. Además, crea un sistema de compensación de riesgos entre las distintas ISAPRES, de forma tal de reducir significativamente las diferencias de precios que se generan por distintos tramos de edad o por distintos estados de salud. Para el gobierno, inyectar solidaridad al sistema. El Colegio Médico
tiene dudas. Hay que saber también quiénes van a pagar los costos de esta solidaridad, porque tal como en el tema quizá de los medidores, los usuarios, seguimos siendo nosotros quienes financian cada una de estas mejoras. No está el IPC de la salud, lo lamento. Con esta reforma no queda claro que vaya a bajar el precio. Queda claro que va a haber un plan universal, pero no queda claro que a la gente le bajen el precio de lo que ya está pagando hoy. Las ISAPRES dicen estar optimistas, quieren que termine la incertidumbre en el sistema, pero no comprometen menores precios. Cada ISAPRE tiene la responsabilidad y la obligación de determinar sus tarifas. Y en la medida que el sistema sea más competitivo, yo espero que los precios sean los más adecuados. Reforma que también incluye a FONASA, mejorar el acceso y oportunidad en la atención, asegurar mejores coberturas y flexibilizar la libre elección. Medidas que buscan modernizar el sistema público de salud. Cuando una persona en su hospital de referencia está postergado porque no están las capacidades dadas, poder entregar a esa persona la posibilidad de atenderse en otro lugar y no seguir esperando. Además, se incorporan seguros que cubrirán enfermedades catastróficas o de alto costo. Lo catastrófico no solamente de una enfermedad que a veces puede ser muy complicada, sino que el alto costo de algunas otras enfermedades. Todo eso está cubierto a partir de esto para las personas de ISAPRE y también de FONASA. Ambos proyectos se discutirán en paralelo en la Cámara y el Senado. Propuestas de cambios y transformaciones que buscan dar una nueva cara a la salud en Chile. El fiscal regional de Antofagasta estará a cargo de la investigación administrativa que indagará las denuncias contra su homólogo de O'Higgins, Emiliano Arias. A raíz de las graves acusaciones, hoy sesionará un consejo extraordinario de fiscales. De las 3 de la tarde, un consejo extraordinario de fiscales convocado por Jorge Abbott, en medio del nuevo remesón que sacude al Ministerio Público. Conductas indebidas por parte del fiscal regional. Mi deber como funcionario público es denunciarlo. La denuncia del fiscal Sergio Moya contra su superior, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, a quien acusó de tráfico de influencias en el marco del caso Cabal. Esto según él por intentar realizar un procedimiento abreviado al ex síndico Germán Chadwick Larraín, atendiendo a motivaciones políticas. Sé que puede traer consecuencias en mi persona, en mi familia y en mi carrera. No fue todo porque Sergio Moya acusó también a Emiliano Arias por obstrucción a la justicia, entre otras causas por la que investiga por corrupción a 3 ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. De verdad que ojalá que me hagan una investigación penal potente, que me revisen entero, todas mis relaciones, todo. Estoy esperando que llegue ese fiscal regional para declarar de inmediato. Fiscal que llegó porque la tarde de este lunes, Jorge Abbott designó al fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, a cargo de la investigación administrativa en contra de su par Emiliano Arias. Ayala fue antes jefe de la Fiscalía Oriente, en momentos cuando el caso Penta remeció al mundo político empresarial. Su paso fue controvertido y en su minuto declaró en calidad de imputado por presuntas filtraciones en el caso SQM y tras ello fue sobreseído. Muy a frente a Arias, el público cara a cara entre fiscales, que este lunes fue tema obligado en Rancagua. Hay preocupación por parte de los funcionarios. Las investigaciones continúan y esta es una causa que se tiene que apartar de nuestro trabajo diario. Por decisión del fiscal nacional, la indagatoria por corrupción que involucra al ministro de la Corte, Emilio Elgueta, quedará en manos de la Fiscalía Metropolitana Sur, allí donde el fiscal Raúl Guzmán emprende retirada para asumir en los próximos días como secretario general del Senado. La Fiscalía Sur justamente se ha producido la vacancia del cargo, se concursó ese cargo y ahora el fiscal nacional está en el plazo para designar al sucesor del fiscal Guzmán. Un sucesor que saldrá de la terna elaborada por las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel. Siempre los mecanismos de nombramiento son perfeccionables. Quizá uno siempre debiera primar que las personas que ejerzan el cargo de fiscal regional vengan también del Ministerio Público y se siga más bien la carrera funcionaria. Una crisis en el Poder Judicial, seguida atentamente desde el Ejecutivo. Creemos que dado la gravedad de lo que está sucediendo en Rancagua, como gobierno estamos estudiando el sistema por el cual se eligen, se designan, se evalúan y se controlan tanto jueces como fiscales, porque creemos que tiene que existir eventualmente un cambio. Acontecida previa a la cita de este martes, donde será designado otro fiscal que investigará penalmente los hechos denunciados por Sergio Moya en contra del fiscal Emiliano Arias. La ministra en visita, Romy Rutherford, que investiga eventuales fraudes en el Ejército, retiró diversos documentos desde el edificio bicentenario de la institución. El Ejército descartó un allanamiento. Aseguró que se trató de una diligencia previamente coordinada destinada a recabar información relacionada con la causa que indaga Rutherford.
La magistrada se presentó con detectives, con quienes retiró documentos vinculados a la lista de empresas de turismo sobre eventuales fraudes cometidos por militares de alto rango que habrían obtenido dineros de forma irregular a través de viajes y reembolsos cuando fueron destinados a comisiones de servicio en el extranjero. El ejército aseguró que entregó los antecedentes requeridos que se suman a los remitidos parcializadamente desde enero. Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile denunciaron exceso de carga académica durante la carrera. Expresaron que sufren problemas de salud mental y estrés académico. Además, plantearon que el tiempo del que disponen en su semana es completamente copado por el estudio y trabajos, lo que eventualmente ocasiona los problemas de salud, estrés y ansiedad. La protesta generó críticas en redes sociales, mientras unos criticaban el poco esfuerzo y sacrificio de los jóvenes, otros llamaban a no pasar por alto la salud mental que puede generar la sobreexigencia a los estudiantes. Y esta noche se jugó un partido amistoso de fútbol entre los ministros y subsecretarios del actual gabinete de gobierno y parlamentarios, en el cual los goles y talento de algunos jugadores sorprendieron. El encuentro se disputó en la cancha de la Escuela de Investigaciones. El partido comenzó con un buen desempeño de los parlamentarios, donde destacó el diputado Luciano Cruzcoque, que terminó lesionado, eso sí, pero anotó parte de los goles que permitieron a los legisladores comenzar ganando el partido. Sin embargo, los ministros y subsecretarios desplegaron esfuerzos a través de los titulares de Economía y Sexpress y lograron acortar cifras para finalmente ganar por 6 goles contra 5. El encuentro tuvo acciones técnicas destacadas y un juego intenso que mostró lo mejor de ambos equipos. La copa la entregó el dueño de casa, el director de la PDI, Héctor Espinosa. Intenso, difícil, partimos perdiendo, lo dimos vuelta, estuvimos arriba, nos empataron, pero finalmente logramos en el último minuto el gol del triunfo. Así que bonito desafío y quedamos al tiro con una revancha. Yo creo que nos vamos a ver pronto porque el partido sacó chispa. Hicimos un buen partido. 5 goles a los ministros, ¿no? 5 goles a los ministros no es poco y jugaron un buen partido. Ganaron ellos, pero nada, estuvo bonito y bien. Estas cosas también hacen bien porque no solamente jugaron los de un lado, sino que jugaron los del otro y son una buena muestra de amistad cívica. Internacional. Sri Lanka declaró estado de emergencia tras los atentados de extremistas islámicos que dejaron casi 300 muertos y más de 500 heridos en la celebración del domingo de Pascua. Una nueva explosión se produjo este lunes mientras se trataba de desactivar una bomba cerca de una iglesia, otra en el aeropuerto y hallaron detonadores en un terminal de buses. La policía confirmó que hay 24 personas detenidas por vínculos con los ataques. El gobierno atribuyó el atentado a un grupo yihadista local identificado como National Tawhid Jamaat, con cooperación internacional. Estados Unidos ofreció cooperación en la lucha contra el terrorismo que enfrenta este país asiático. El terremoto de magnitud 6.3 que sacudió el norte de Filipinas causó pánico cuando el agua de una piscina ubicada en la terraza de un rascacielos en Manila empezó a caer hacia la calle. El fuerte movimiento habría ocasionado que las estructuras de la piscina de un lujoso hotel se quebraran y el agua se derramara desde más de 180 metros de altura. Hasta el momento, el gobierno de Filipinas ha informado que el terremoto causó la muerte de 5 personas tras el derrumbe de 2 edificios. Entre las víctimas fatales se encuentra una mujer anciana y 2 menores de 3 y 7 años. En un debate a 6 días de las legislativas en España, los candidatos de la derecha utilizaron la crisis por el independentismo en Cataluña para fustigar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien advirtió el peligro de que con ellos llegue la extrema derecha al poder. Este debate en la televisión sirvió para que los 4 principales candidatos contrastaran posiciones en materia económica y social. El encuentro delineó 2 bloques marcados con posibilidad de aliarse para formar el gobierno. Por un lado, la izquierda con el Partido Socialista de Pedro Sánchez y Podemos de Pablo Iglesias, y por otro, la derecha, con el Partido Popular de Pablo Casado y Ciudadanos de Albert Rivera. Pues le voy a leer el artículo 31 de la Constitución española. Educativos, hemos apostado por la formación profesional, hemos aumentado las becas, sobre todo para las familias con menos recursos. A esta hora la temperatura es de 9,1 grados, hoy Santiago estará nublado con una máxima de 21 grados, Castro estará despejado con una máxima de 14 grados. Un gusto como siempre, nos vemos en Canal 24 Horas.